Una entrega más de No consumirás drogas. Séptimo pecado social que estamos tratando con el psicólogo Juan del Amor Moya. Nosotros tenemos que confesarles que no somos ningunos puritanos y tampoco pensamos que podemos arrojar la primera piedra, pero de todas maneras sentimos que estamos inmersos en un mundo muy, pero muy diferente al que nosotros realmente quisiéramos estar. Y queremos aprovechar que tenemos a este gran profesor que es don Juan del Amor para que nos clarifique algo que nosotros siempre tuvimos en mente y que nunca nadie vino a decirnos si realmente estábamos en lo cierto o no. Y hablamos de emociones y de sentimientos. Nosotros entendemos que una emoción, ya nos corregirá don Juan si nos equivocamos, es algo que llega repentinamente a nosotros. Por ejemplo, si alguien nos hace un chiste, nosotros nos reímos unos segundos, no estamos varios días riéndonos, nos emocionamos con ese chiste y entonces exteriorizamos, por ejemplo, una carcajada. Si lloramos, por ejemplo, por algo también muy triste que nos pasó, no nos pasamos días, horas, semanas enteras llorando, sino que también es algo que llega y pasa prácticamente en forma repentina, mientras que entendemos que un sentimiento es algo que va llegando paulatinamente, día a día, hora tras hora, semana tras semana a nosotros, hasta que un día se implanta definitivamente allí. Y qué lindo, qué hermoso es sentir, y valga la redundancia, un sentimiento dentro de nosotros, como por ejemplo puede ser el amor de pareja. Y sin embargo, hoy en día pensamos que a lo largo y ancho de este mundo cruel en el que hoy vivimos, la gente, sobre todo la juventud, vive de emociones, porque entendemos, y don Juan también nos dirá si nos equivocamos, que la droga, esa droga ilegal que se utiliza en forma increíble a lo largo y ancho del mundo, es la que hace que nos hayamos vuelto entonces unos monstruos, diría yo, y perdonen la palabra, y que me perdone la juventud actual, pero así es lo que nosotros pensamos. Juan, ¿qué puedes decir al introito nuestro para el programa de hoy? Pues que lo has explicado muy bien, está muy bien, pero estaba pensando mientras que tú estabas hablando que no se me había ocurrido caer en este símil, es decir, la juventud, quien toma drogas, de alguna manera es como si cogiera los sentimientos y los empildorara, que realmente es eso la emoción. La emoción efectivamente es corta en el tiempo, además no puede aguantar mucho, sea una emoción que está relacionada con el estado de ánimo. Las drogas alteran el estado de ánimo. Entonces una emoción de alegría, de una emoción de tristeza, de decaimiento, de euforia, ¿verdad? Y esas emociones que también se pueden encontrar en la vida, se pueden encontrar leyendo un libro, se puede encontrar viendo una cascada de agua, se puede encontrar en un lago, en una persona que la acabas de conocer. Y claro, posiblemente haya parte de la sociedad, de la juventud sobre todo, que tiene carencia de ese tipo de emociones y se buscan con fuerza y con píldoras, Por ejemplo, las drogas de diseño. Es el símil que se me ha ocurrido. Y luego está el sentimiento, que el único que yo no estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que efectivamente es algo que es como la materialización de esas emociones, pero en el tiempo,
es decir, que trasciende el instante, que se va alojando en tu mente, en tu corazón, como solemos decir, que va asentándose. Y has dicho que permanece en el tiempo, efectivamente permanece en el tiempo, pero también las emociones se desvanecen, los sentimientos se desvanecen. ¿Por qué? Pues porque igual que un sentimiento de cariño, de amor, de afecto, te viene poco a poco porque lo estás trabajando, del roce, del querer ayudar, del querer compartir, también se puede desvanecer poco a poco. Efectivamente, uno no se acuesta queriendo a una persona y a otra mañana se levanta no queriéndola. Perdón, eso no pasa. Uno sí se puede acostar con una emoción y despertarse por una pesadilla con otra distinta, ¿verdad? El sentimiento no te levantas un día y dices, y si hay un día que te levantas y dices, yo no quiero a esta persona, yo no la estimo, yo la odio, es porque realmente se ha trabajado poco a poco. Te has dejado llevar, no has trabajado lo que es el cariño, el aprecio, el querer a esa persona, y ha habido chinicas en ese camino que se han incluso fomentado. Y claro, llega un momento en que tú dices, hoy es que parece que, pero no, se ha trabajado durante tiempo. Es decir, lo único que yo de alguna manera disiento es que ese sentimiento, si no se trabaja, si no se fomenta, si no se, lo que solemos decir, la lumbre, si no se atiza, acaba muriendo también, puede acabar desapareciendo. No permanece en el tiempo si nosotros lo trabajamos, si no, no. Esa es la única diferencia. Pero es cierto, es triste lo que has dicho, que puede ser en algún, yo no digo en la juventud, porque eso no puede ser. En toda la juventud no puede ser. Ahora, ¿por qué la droga se asocia, y está claro que la asociamos a momentos de ocio? Porque además se le pierde el respeto, porque se le ha perdido el respeto, es decir, no somos muy conscientes de las repercusiones y de los efectos secundarios. Entonces se ha perdido el respeto y en ese sentido lo digo. Y luego la clave que tú has dicho, que me parece hermosa, ¿no? Es decir, esas personas que o no quieren a nadie, o no se les quiere, o no viven la vida, no se emocionan ante la vida y tienen que hacerlo de forma artificial. Se están perjudicando, ya lo sabemos, pero con pildorazos se te pueden dar emociones que pueden simular sentimientos, pero no lo son. Juan, de pronto por razones que escapan a mi conocimiento, Sí. por allá, por principios del siglo XX, en las primeras décadas, por ejemplo, los divorcios, las separaciones de pareja eran muchísimo menos de lo que lo son ahora. El mundo ha cambiado también desde ese punto de vista. Nosotros, que hemos tenido la suerte a través de un deporte como es el fútbol, de viajar, siempre lo decimos en estas cámaras, por 4 continentes y conocer hábitos, costumbres, religiones diferentes. Juan, hemos visto tanta hipocresía, hemos visto tanta mentira, inclusive en religiones total y absolutamente dogmáticas, cerradas, totalmente, pero que tienen un cascarón muy débil, que donde lo rascas un poco, aquello se terminó. ¿Por qué, Juan, vivimos en ese mundo artificial? Bueno, quien viva, efectivamente hay personas que entienden la fe como muy material, es decir, la asocian a otras personas. Es decir, si yo mañana, como católico, pongo mi fe en un cura, por ejemplo, que es una persona concreta, con un nombre y apellidos, con una vida concreta, con una experiencia concreta, con unas vivencias concretas, pues claro, si yo baso mi fe en ese cura, y quien dice en ese cura dice en ese clero, y quien dice en ese clero dice en otras religiones, en otras personas, pues claro, realmente puede llegar un momento, casi con toda seguridad, de que, pierda esa fe porque esa persona
realmente es tan persona como yo, en lo grande, en lo divino, en lo humano, en lo trivial y en lo miserable. Yo soy miserable y ese cura es otro miserable, pero lo digo en el sentido más normal de la palabra. Entonces, claro, ahí yo creo que el problema radica, si me has preguntado con respecto a las religiones y con respecto a las creencias y a los valores que la sociedad se mueve, pues que a veces eso los concretamos mucho y los focalizamos en algo tan trivial como es, me refiero, la fe y la persona concreta son algo distinto, ¿no? Entonces, cuando yo creo, es una opinión personal, que cuando alguien está en una religión, tiene fe y tiene ciertas creencias, ciertos valores, está incluso por encima, y parece que voy a decir una exageración, ¿verdad? Pero es la verdad, está incluso por encima de esa religión. Es así, porque la religión, a fin de cuentas, luego los hombres se buscan la manera de sacralizar las ocurrencias. Lo que hoy es una ocurrencia, dentro de 300 años, pues es algo sagrado, ¿no? Pero no deja de ser una ocurrencia. Lo que pasa es que nosotros lo sacralizamos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando uno realmente llega a creer, no ya en una religión, sino a creer en la naturaleza, a creer en la trascendencia de Dios, a creer que realmente tiene que haber unos valores en los que uno se mueva, que el reino de los cielos está aquí. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en ponernos cortapisas y en fastidiar al otro. Pues yo creo que cuando uno llega a esos niveles, está incluso por encima de cualquier religión. Y luego hay un problema, no sé si al hilo de lo que me estás comentando, que se ha visto en la historia de la humanidad, y es cuando aparecen las religiones monoteístas. Porque claro, si es monoteísta, que solamente hay un Dios, y para colmo es la verdadera, pues tela, porque las demás se van al garete, ¿no? Si te das cuenta, las religiones que son politeístas, pues son como más, reconocen más a la persona, son más comprensivas, hay menos luchas internas con ellos y con de fuera, han sido capaces de conquistar y ser conquistados, y no ha habido un problema en la religión, porque han admitido dioses de fuera, y a la misma vez han transportado sus dioses y no ha habido ningún problema. El problema en la historia del hombre aparece cuando la religión es monoteísta, porque claro, ahí hay un problema gordo, ¿no? Porque es solo un dios, y entonces, pero claro, ahí no han sabido, entiendo yo, el ser humano entender, o no hemos sabido, o no sabemos, que aunque sea una religión monoteísta, ese Dios en el que se cree abarca perfectamente al resto, y en ese Dios no es uno, sino que son todos los dioses, y realmente puede creer cualquier persona. Pero yo creo que a fin de cuentas siempre es un alegato que hace el ser humano hacia dimensiones que no comprende, o que no somos capaces de comprender. El otro día, si me permite, sí, de las conversaciones que se tienen, ¿no?, de vez en cuando, pues con mi hijo, pues vas a Murcia, vienes a Murcia, y bueno, ya hablar de todo, de lo humano, de lo divino. Y claro, hablaba de ciertas cuestiones de la historia, cómo es posible que se viviera en la catedral, hace que tiene 500 años, un astronauta, que se encontrara un dibujo, tal bien. Y yo, claro, la humildad también de mi mente, porque que podemos tener. Y claro, uno dice, bueno, claro, si yo todo lo valoro, todo le hago un juicio, todo con arreglo a mis parámetros, es decir, a mis parámetros no digo los míos, digo del ser humano, del espacio y el tiempo, pues claro, ¿cómo puedo yo casar ciertas cuestiones que parecen que son inexplicables? Claro, también es una especie de soberbia de nuestra mente pensar que el universo se mide en el espacio y tiempo, en el espacio y tiempo que yo estoy acostumbrado. Esos parámetros no son, creo yo, no deben de ser los únicos a la hora de moverse en el universo, y a la misma vez tampoco soy tan creído, yo por lo menos, ni tan soberbio, de que la única dimensión de existencia es la mía. Pues puede haber otras dimensiones de existencia incomprensibles para mi mente, porque mi mente es corta y la mente del ser humano es muy corta. El otro día estuve en la tele hablando del ADN y hablando de lo que a veces
el código genético, y por lo visto ya también se están dando cuenta que no va, ahí te da toda la información, pero cómo se relaciona toda esa información no va en el código genético, ¿verdad? Y hablaban de eso, es decir, cada uno tiene su función y se puede saber, y este gen va a ser el causante de esta enfermedad, y este gen el causante de este... Pero lo que es la correlación, la interrelación de todos esos genes, pues ya están viendo que hay que buscar y hay que estudiar, porque no se puede controlar simplemente con la genética. Es decir, el ser humano, dentro de nuestras insignificancias y de nuestra grandeza, pues vamos descubriendo, pero no podemos sentar soberbios de pensar que la realidad, toda la realidad, es solamente lo que yo puedo ver, tocar, palpar y ver pasar. Es decir, ¿por qué no hay otras dimensiones? ¿Qué dice? Claro, puede haberlas. Entonces, en ese sentido vendría la grandeza. Y la hipocresía que tú has comentado, yo muchas veces lo digo, y creo que, no sé si estamos de acuerdo, pero por tu introducción seguro, yo creo que somos hipócritas también por naturaleza. Hipócritas como personas, hipócritas como organizaciones, y lo estamos viendo. Yo, nunca ha sido mi intención hacer daño o a ninguna organización. Digo hacer daño o ensalzar, es decir, porque cada uno, yo creo en la libertad. Pero ciertamente que sí tenemos un grado de hipocresía muy, muy fuerte. Lo hemos dicho con respecto a la droga. Es decir, somos capaces de como, pues ¿qué te voy a decir yo? Pues como autoridad salir y hablar contra de la droga y tal, y sin embargo no somos capaces luego de poner los medios para que eso no surja, ¿eh? Entonces, es decir, nuestras fiestas está claro que las potenciamos, pero ponemos medios para que no ocurran ciertas circunstancias, ponemos, como decíamos el otro día, alternativas para que esa situación no se dé, como padre, como autoridad, como hermano, como amigo, es decir, es muy complicado. Pero entonces, dentro de esa hipocresía a nivel de droga, hay ya otros niveles, ¿no?, de valores, a nivel de religión y a nivel de cómo nos movemos en la vida, a nivel incluso de sexo, que también lo hemos hablado a veces. Es decir, somos hipócritas, yo creo que por naturaleza. Pensamos una cosa, hacemos otra, pero quiero que me vean haciendo lo otro que es como yo digo que pienso, ¿verdad? Pero yo creo que forma parte de la grandeza también y de nuestras miserias. Eso es así, pero lo bueno, perdona y quiero terminar, es que la persona sea suficientemente inteligente, tenga los suficientes conocimientos para poder discernir. Es decir, mañana a mí el clero, ¿qué te voy a decir? Yo oigo unas declaraciones mañana de un obispo, pues que se le ha ido la tea, y a mí no me quita la fe, porque hay que decirlo que la fe tiene que ser a pesar de los que dirigen cualquier religión. Si es que se tiene. Pero Juan, volviendo justamente a las religiones, sabes perfectamente bien que, por ejemplo, hay quien endiosa a la vaca, sí, por ejemplo. Sí. En el Corán, por ejemplo, nos dicen que no tenemos o no podemos consumir cerdo, por ejemplo, que no se puede beber alcohol. La Iglesia Católica, en uno de estos 7 pecados sociales, nos dice: no consumirás drogas. Sí. Ahora bien, hay drogas ilegales, sí, y hay drogas legales. Sí. Dentro de las drogas legales, por ejemplo, está el alcohol. Sí. El vino, ¿qué es? ¿Qué se toma en la misa? Explícame un poco esta incongruencia. Sí, bueno, lo que pasa es que hay drogas, como tú dices, que son legales, pero también tienen que ver con la cantidad. Por ejemplo, no te altera hay médicos que además lo dicen y lo recomiendan. En las comidas, un básico de vino, y lo dicen. ¿Por qué? Pues porque el efecto de alteración que hace esa droga y en esa cantidad, pues es beneficioso. Si estamos hablando pues de barbitúricos, si estamos hablando de drogas relacionadas con la superación de la depresión o de la ansiedad, pues claro, forman parte de esa definición que a veces hemos hablado, de que altera el ritmo normal del organismo, que a la misma vez, incluso estas drogas que estamos hablando, que son legales, pueden producir dependencia, pero se entiende que si esa droga no te altera el conocimiento, no te altera la percepción de la realidad,
no te altera esas emociones y esos sentimientos que uno puede tener, pues realmente son drogas que en principio pueden ser beneficiosas. Pero no tiene por qué ir unido el beneficio con la legalidad. Es decir, el tabaco es legal en ciertos sitios, no en todos lados. Pero ¿eso quiere decir que sea beneficioso? No. El alcohol es legal en ciertos sitios también. ¿Eso quiere decir que sea beneficioso? No, o sí puede ser. El alcohol sabemos que en ciertas dosis y a ciertas personas, pues en la comida, pues es beneficioso, te lo dice el médico. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el organismo lo acepta bien. Ahora, no es lo mismo una copica de vino que beberse un litro de vino, eso está claro, ¿no? Sin embargo, hay otras drogas, sobre todo las ilegales, que es igual de perjudicial haga uno lo que haga. Incluso, por ejemplo, el hecho que te he comentado yo de que los jóvenes o quien toma droga se desensibilice de los efectos secundarios o de los efectos que puede tener, pues también es uno de los motivos de que se le haya perdido el respeto. Por ejemplo, el cannabis, la María, es decir, pues para entendernos, el porro, ¿verdad? Bueno, pues quien fuma porros, si no se ha enterado, ya se enterará. Primero que hay otro aspecto, que no quiero que se me olvide, luego, que la droga no, como hemos dicho, no se levanta uno un día y se ha acostado, ¿qué te voy a decir yo?, queriendo a una persona y se levanta sin quererla. Pues con la droga pasa igual, es decir, no se acuesta uno hoy fumando, ¿qué te voy a decir?, cannabis y mañana aparece pinchándose, no. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esto es como una escalera y las drogas van secuenciadas en lo que uno toma. Es decir, está claro que uno de la nada no pasa a tomar coca, sino que va secuenciado. Luego es un camino que se está viendo venir, se ve venir. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo del cannabis que estábamos hablando, todo el mundo sabe, excepto quien lo toma y no lo quiere averiguar, que tiene unos efectos perjudiciales para la memoria. Te acorta la memoria, es la memoria a corto plazo, la que te puede servir pero poco, te acorta también lo que es la capacidad de aprendizaje, luego tiene grandes problemas en resolver operaciones complejas de la vida, es decir, ya no es ir como a veces hablamos de los críos pequeñicos, cuando entran a la guardería, a la escuela infantil, se les dan órdenes sencillas, ve a la percha y trae el babi, es una orden sencilla. Claro, esas órdenes se van complejizando, depende de la madurez que vaya adquiriendo, porque al final es dándole unos datos como resuelves un problema, ¿verdad? Es una orden muy compleja. Bueno, pues quien fuma cannabis también pierde la facultad de resolver operaciones complejas. Es decir, esto es la verdad y esto es la realidad. Ahora, esas personas, esas criaturas que fuman porros, ¿lo saben, no lo saben? Yo creo que lo saben, pero se piensan que eso es cosa, pues eso del psicólogo, en este caso de Milton, de las consejerías de sanidad, del Ministerio de Sanidad, es decir, se piensan que son cosas y que siempre le pasa a otro, pues no te pasa a ti. Muy bien, hoy se nos fue el tiempo, vamos la semana que viene a hablar de las drogas legales e ilegales. Sí. Hoy solamente quiero que le digas al televidente cómo puede informarse acerca de todo esto. Sí, bueno, como era por lo siguiente, yo me he traído esto porque es un material que es muy bonito, Este material yo lo tengo en libro, no es mío, por lógico, público, es de la Consejería de Sanidad. Entonces, si cualquier persona mayor, incluso adolescente, tal, que nos escuche o que lo puede pedir a cualquier televisión local de nuestra comarca, donde sale tu programa, claro, sea de Calasparra, sea de Moratalla, de Caravaca o de Cejín. Este libro, repito que tengo un stock importante de libros, son públicos, es decir, no es, y son muy bonitos porque además que van con palabras muy sencillas, tratan aspectos relacionados con la droga, con nuestros hijos, con aspectos que tengo yo que ver, que también podíamos hablarlo, ¿no? Es decir, ¿qué me está a mí cantando la situación de mi hijo y cómo se mueve? Si hay algo de consumo, no hay. Luego, fíjate, lo podemos, si no hay tiempo el próximo día, decantamos un poquito el índice, claro, y ver que lleva sus fichas de trabajo
para una pareja de unos padres con el hijo, la cuestión de, fíjate, además va muy claro, escuchar, los afectos también los trabaja, los juegos con los críos, las comparaciones, descalificaciones, en fin, está muy detallado y muy sencillo. Cualquiera que lo pida un teléfono que vosotros dais normalmente, pues yo se lo doy a la televisión o te lo doy a ti, que te pasees más por los distintos televisiones y que se lo lleven. Muy bien. Entonces, te despedimos por esta semana y a ustedes les decimos que dejaremos bastantes ejemplares en cada una de las televisiones donde aparece nuestro programa para que ustedes, entonces, si se interesan en el tema, puedan entonces pasar a recogerlo, lógicamente en forma totalmente gratuita y como una atención de don Juan del Amor Moya. Nada más entonces por el programa de hoy, hasta la semana que viene.